¿Cuál fue el comentario más hiriente o más positivo que alguien dijo sobre ti a tus espaldas? Que alguien estuviera orgulloso de mí, nunca nadie me lo había dicho mientras crecí. Ni mi mamá, ni mi papá, ni los maestros, ni los amigos, nadie. Tenía 35 años cuando salí de una reunión con el ayuntamiento, donde estábamos cerrando los detalles de un grupo comunitario que yo había creado para mejorar el barrio donde vivo. Mi amigo, que me había acompañado para apoyarme y que, incansablemente, gracias a sus contactos como concejal, me ayudó a llegar hasta ahí, se volvió hacia mí y me dijo: «Estoy orgulloso de ti, chavo». En ese momento me quebré, lloré sin poder evitarlo. El pequeño corazón de mi yo más joven se rompió al pensar que había tenido que esperar tanto tiempo para escuchar esas 3 palabras tan poderosas. No es que haya sido algo que escuché por casualidad, pero cuando estaba en la secundaria, el Alzheimer de mi abuelo estaba en una etapa bastante avanzada. Mis padres y hermanos se frustraban mucho con él porque se escapaba. Se le quemaba la comida sin querer, fumaba cigarrillos dentro de la casa y cosas así. No me malinterpreten, yo también me enojaba a veces, pero siempre me esforzaba por no mostrarle eso. Siempre le decía que lo quería y trataba de hacerle bromas para animarlo. Un día llegué de la escuela y lo encontré sentado en el porche, llorando. Me senté en su regazo y le pregunté qué le pasaba. Juro que en su mirada vi un momento de lucidez cuando me dijo: «Yo creo que tú eres la única que me quiere», como diciendo que ya nadie más lo amaba. Solo de recordarlo se me quiebra la voz. Le aseguré que todos lo queríamos, que los demás estaban estresados por el trabajo. Me rompió el corazón en 1000 pedazos. Pero lo que me dio algo de consuelo fue saber que, al menos, él sabía que yo lo quería. Mi tío, que vive en Cuba, lo llevó de regreso a la isla para que pasara ahí sus últimos días. Esa es la última memoria que tengo con él. Estaba en la reunión universitaria de mi novio de muchos años cuando, de repente, apareció una mujer muy hermosa que llamó la atención de él al instante. Con un brillo en los ojos dijo: «Rose, ¿esa es Rose de mi clase?». Resultó que ella había sido una compañera de clases y se acercó a nuestro grupo. Entonces, mi ex puso su brazo alrededor de mí y le dijo a Rose: «Siempre me gustaste mucho en la universidad. Si a esta refiriéndose a mí algún día la atropella un auto, te voy a llamar, porque tú eres la indicada para mí». Bueno, ahí quedó todo sumido en un silencio súper incómodo. En ese momento, todas las señales de alerta que había estado ignorando comenzaron a ondear frente a mí. Gracias, Rose, por aparecer justo entonces. Sin ti, probablemente habría pasado por un matrimonio terrible y un divorcio aún más complicado. Mi abuela tenía demencia. Una noche, mientras estaban pasando el tráiler de la película Armagedón en la televisión, ella creyó que era un noticiero. La encontré en su cama llorando, mientras mis padres trataban de consolarla y escuché cuando les decía: «Tienen que protegerla a ella, a mí. Vayan, escóndanla, cuiden de ella. Es una niña tan buena. Déjenme aquí, yo ya soy vieja y los voy a retrasar. Por favor, llévenla a un lugar seguro y díganle que la quiero». Esa escena me llegó profundamente. Ella estaba dispuesta a sacrificarse y enfrentar sola el fin del mundo con tal de mantenerme a salvo. Cuando era adolescente, fingía estar dormida para poder escuchar una conversación entre mi mamá y mi abuela. Mi mamá dijo algo que me dolió muchísimo. Ella está tan desesperada por amor y atención, que me preocupa que se embarace o que termine con alguien que no le conviene. Lo más fuerte es que mi mamá nunca me dijo «te quiero» en toda mi vida. Recuerdo que una vez le pedí un abrazo y ella me respondió que le parecía asqueroso tocarme. Cuando le dije que necesitaba sentirme amada, me soltó: «Pensé que ya tendrías un novio para estas alturas». Al escuchar esa charla, quise salir corriendo y gritarle en la cara. Llevaba años suplicándole que cumpliera, aunque fuera un poco, con su papel como madre, y lo único que ella veía era que yo era una completa desesperada por atención. Fue como un golpe directo al corazón. Cuando tenía unos 12 o 13 años, pasé un verano con mi tía en otro estado, supongo que para darle un respiro a mi mamá, que criaba sola. En ese tiempo, yo adoraba a mi tía y veía ese verano como una especie de aventura, algo divertido, como ir a un campamento. Mi mamá era negligente y también muy dura conmigo. Le conté a mi tía y a su novio lo que mi mamá me había hecho a lo largo de los años. Ellos me escucharon, pero nunca dijeron mucho al respecto. Una noche, estaban en el porche y yo debía estar durmiendo en una habitación con ventanas que daban justo hacia ese porche. Escuché al novio de mi tía decir que yo era la persona más mentirosa que había conocido. Mi tía estuvo de acuerdo y agregó: «Alguien tiene que estarla vigilando, es demasiado manipuladora». 2 años después, terminé en un hogar de acogida por el sufrimiento que viví y porque mi mamá simplemente desapareció.
Y aunque han pasado más de 30 años, todavía siento que mi familia, de alguna manera, me señala como responsable. No es que hable con alguno de ellos desde hace años. Trabajaba como mesero en un restaurante en Times Square, y la verdad es que la regamos feo. El lugar estaba a reventar de turistas. Todos apurados porque tenían que llegar a tiempo a sus obras de Broadway, pero nuestra cocina colapsó completamente. No salía nada, ni siquiera los aperitivos o las ensaladas más simples, que tardaron más de una hora en llegar a las mesas. Y claro, los clientes estaban furiosos con toda la razón. Lo peor es que la gerencia no estaba atendiendo en el área de los comensales porque todos estaban encerrados en la cocina, gritándole a los cocineros que apuraran el paso. En una de mis mesas había 2 mujeres acompañadas de 2 niñas preadolescentes. Al ver que la situación no mejoraba, se desesperaron y tuvieron que irse rápido para no perder su función. Antes de salir, me gritaron todo lo que se les ocurrió de malo. Pero hubo un momento que me dejó marcado. Una de las niñas me miró de reojo y, sin decir nada, movió los labios para decirme, lo siento. Su madre la agarró del brazo y la llevó a un lado mientras seguía gritándome. Pude escuchar que le decía, casi en un susurro, nunca te disculpes con alguien que está en servicio. Y la niña comenzó a llorar. Me sentí fatal por esa chiquita. Y para mí fue algo tan deshumanizante. Obvio que entendía que en ese momento no quería que me pidieran disculpas, lo comprendía. Pero a toda persona que trabaja en servicio, ¿qué tienen en contra de nosotros? ¿Por qué está mal pedir perdón, mostrar educación y humanidad? Eso me hizo reflexionar mucho sobre lo que implica estar al frente de un servicio y cómo nos perciben los demás. Me dijeron que yo estaba rota, acababa de atravesar mi 6º embarazo interrumpido de forma natural. Mi suegro se lo comentó a mi madrastra sin percatarse de que yo estaba justo detrás de ellos. Mi madrastra respondió con una burla cruel, señalando que ni siquiera los 2 hijos que mi esposo y yo tenemos están bien. Nuestro hijo padece una condición autoinmune y que no le extrañaba, porque según ella, yo no soy apta para continuar con la línea familiar. Lo más conmovedor fue ver a mi esposo levantar la voz, defendiendo con pasión que él es quien lleva esa enfermedad y que la hereda de su propio padre. Mi tío, que es abogado y que, para ser honesto, terminó siendo una verdadera vergüenza para la familia años después, me dijo hace como 20 años, frente a todos en una reunión familiar: sinceramente, no creo que tengas lo necesario para ser abogado. De hecho, dudo que siquiera termines la facultad de Derecho. Lo gracioso es que el chiste terminó siendo para él, porque no solo pasé la carrera sin problemas y aprobé el examen de abogacía en el primer intento, sino que llevo más de 15 años ejerciendo como abogado con un récord de victorias del 98.7% en mis casos. El año pasado, hasta fui el orador principal en la conferencia regional de mi área de especialización. Resulta que ese idiota solo logró motivarme. Y no fue su intención motivarme. Era simplemente ese tipo de persona que se cree superior a los demás y que, casualmente, tenía más secretos oscuros guardados que los que hay enterrados en el cementerio de Arlington. Soy legalmente ciego y uso un corsé ortopédico. Llegué tarde a la oficina porque tenía una cita médica. Pero al parecer pensaron que había tomado el día libre. Mi jefa, junto con 2 compañeras de mi equipo de 5 personas, empezaron a imitarme y a burlarse de mis discapacidades. Mientras todo esto pasaba, una de las asistentes que no estaba involucrada me miraba con la boca abierta, sorprendida, mientras yo me quedaba parado escuchando desde detrás del muro de mi cubículo casi 5 minutos. Cuando se dieron cuenta de que yo había estado escuchando todo, mi jefa comenzó a llorar y a pedir disculpas, diciendo que estaba pasando por problemas emocionales. Entonces recogí mis cosas y me fui. Pero la broma al final fue para ellas, porque un año después me convertí en abogado. Por su parte, la jefa tuvo una especie de colapso y ya no ejerce más, y las 2 asistentes fueron despedidas. Leer estas historias siempre me deja con un sabor amargo. Cuando estaba en la preparatoria, llegó un chico nuevo a nuestra clase. Había sido educado en casa, por lo que era un poco distinto, pero en realidad era buena onda y muy amable. En una ocasión, alguien lo mencionó en una conversación y yo solté, con tono medio burlón: sí, se nota que fue educado en casa. Resulta que él estaba parado justo detrás de mí y, al darme cuenta, lo miré directo a los ojos con una mezcla de nervios y culpa. Pude ver claramente que esas palabras le hirieron profundamente, y simplemente se alejó en silencio. Al año siguiente, en 2014, decidió poner fin a sus días. Si pudiera regresar el tiempo y cambiar algo en mi vida, ese instante sería sin duda el elegido. Antes era un completo desastre, sumido en una depresión enorme.
Vivía en el sótano de mis padres mucho después de cumplir los 20 años, sin esperanzas reales de cambiar, porque estaba tan infeliz y me odiaba tanto que no podía hacer nada más que beber y aguantar trabajos pésimos sin futuro. Además, estaba siempre molesto y era confrontativo. Recuerdo que una vez escuché a mi madrastra decirle a mi papá: mientras ellos estén aquí, me voy a quedar con el testamento para mí sola. Te van a sacar hasta el último centavo y nunca van a lograr nada en la vida. En ese momento tenía razón, y ese fue el golpe más duro porque yo no tenía idea alguna de cómo podría salir adelante, pero mejoré. Resulta que soy trans y esa era la causa de mi depresión, que hasta entonces no lograban tratar. Cuando empecé mi transición, pude volver a estudiar y lanzar una carrera en algo que de verdad me gustaba. Me mudé, gané independencia y hasta he comenzado a tener cierto éxito. Ahora soy feliz, aunque no puedo culparla por pensar que yo era solo una carga patética en aquel entonces. Estoy distanciado de mi papá por el abuso que sufrí durante mi infancia a manos de mi hermanastro. Hasta el día de hoy, mi papá niega que algo haya ocurrido, a pesar de que hubo todo un proceso legal y yo tuve que testificar contra mi hermanastro cuando tenía 12 años. Eso destruyó por completo nuestra relación. Sin embargo, mis dos hermanos aún mantienen contacto con él. Los quiero mucho, y, siendo adultos los tres, respeto su decisión de mantener ese vínculo, y ellos respetan la mía de no hacerlo. Cuando tenía unos 19 años, mis hermanos y yo estábamos pasando el Día de Acción de Gracias en casa de mis abuelos maternos, en Florida. Ellos tenían un área con una terraza techada y una piscina donde estábamos jugando uno y disfrutando el momento. Cerca de ahí había un baño que fui a usar cuando mi tío, el hermano de mi mamá, salió y se puso a platicar con mis hermanos. Por alguna razón, aunque mis padres llevaban divorciados como 20 años, mi tío seguía interesado en saber cómo estaba nuestro papá. Comenzó a preguntarles a mis hermanos sobre él, cómo le iba, qué tal estaba, etc. Ellos respondían, y tras unos minutos mi tío soltó: ¿y su hermana, la que no habla con él, platica con su papá alguna vez? Yo escuché a mis hermanos quedarse callados, seguro negando con la cabeza. Pero en lugar de dejarlo pasar, como haría cualquier persona razonable o al menos eso esperaba, mi tío agregó: bueno, ella también puede ser una perra a veces, y para rematar me llamó zorra en la misma frase. Sí, seguro he tenido mis momentos y me han dicho cosas peores, pero esto dolió profundo. Desde el baño le respondí con un wow, gracias, bien fuerte y salí directo hacia la mesa. Mi tío solo murmuró un oh, no sabía que estabas ahí, y yo ni lo miré, solo tomé mis cartas y seguí jugando. Más tarde, cuando nos íbamos, el tío se acercó para darme una disculpa tibia, algo como sabes que no quise decir eso. Lo miré con toda la frialdad y le contesté: qué gusto verte. Mi mamá, que en ese entonces tenía una relación algo tensa conmigo pero ahora estamos mucho mejor, y que no sabía nada de lo que había pasado, vio todo. Después de que mi tío se fue me preguntó qué había ocurrido. Le conté todo y al principio se quedó enredada en el tema de que el tío preguntara por mi papá, su exmarido. Tuve que ponerla en modo serio y decirle: oye, estás perdiendo el punto. ¿Vas a defenderme o tendré que pelear sola esta batalla, como siempre? Desde ese día, nunca he vuelto a ver a mi tío con los mismos ojos. Sé que probablemente no medía la gravedad de lo que estaba diciendo. Pero aún así debería saber mejor que hablar mal de la hija de alguien, y menos estando bajo el mismo techo de su propia hermana. Ella es tan morena. Pobrecita, mira qué gorda estás. Al menos es inteligente, su hermana en cambio es hermosa. Eran los comentarios que mi abuela le hacía a mi mamá sobre mí, como si yo fuera una desgracia. Crecí sabiendo que no era atractiva físicamente como el resto de mi familia, y eso me generó muchas inseguridades y traumas. Mi mamá no era de mostrar mucho cariño, y mi papá era aún peor. A medida que fui creciendo, me esforcé al máximo para conseguir un buen trabajo y salir de ahí lo más pronto posible. Me distancié muchísimo de mi familia. Ahora, cuando mi mamá me pregunta por qué estoy tan distante, yo solo le repito esas cosas que escuchaba cuando era niña, y ella me dice que debería superarlo. Mi mamá decía: ¿por qué Tyler es tan jodidamente marica? Definitivamente no se parece a ti, le decía a mi papá. Deberíamos haber tenido 2 hijos, no 3, y mi papá le respondía: cállate de una vez, Melissa, no me importa si es gay o no. Mi comandante era gay. Tú eres solo una amargada que odia a cualquiera que no cumpla con tus estándares. La verdad, mi mamá sí era una bruja. Pero yo siempre fui y sigo siendo el favorito de mi papá. Porque él salió a tiempo de la marina para criarme a mí, a diferencia de mis hermanos mayores. Además, él estuvo más presente en mi vida, en lugar de estar en servicio activo. No voy a mentir, mi papá es mi ídolo y tenemos un lazo tan fuerte que ni mis hermanos ni siquiera mi mamá logran tener con él.
Mi viejo nunca me menosprecia ni pone una sola cara cuando hablo de un chico que me gusta o cuando le digo que no me uní al ejército. Está orgulloso de mí por no seguir sus pasos. Estaba haciendo de Santa Claus en el trabajo para nuestro evento anual en un orfanato. Cuando una niña adorable se acercó, se sentó en mi regazo y me dijo: «Solo quiero que vuelvan mi mamá y mi papá». No les miento, mi corazón se hizo trizas en ese instante. Quisiera haberme quedado con ella para siempre, pero no podía. Sus padres habían perdido la vida en un accidente de tránsito apenas unos meses antes, cuando estaban de vacaciones aquí, y ahora ella permanecía sola, porque ningún familiar quiso hacerse cargo de ella. Mi mamá le dijo a mi papá: «Es bueno que ella nunca pueda tener hijos, tenerla arruinó mi vida. Hubiéramos sido mucho más felices sin ella». Mi papá no estuvo de acuerdo y terminaron discutiendo por eso. Eso pasó apenas unas horas después de que yo me enterara de que no podría tener hijos. Un mes o algo así después, estaba llorando con mi papá contándole lo mal que me sentía, cuando mi mamá entró en la habitación y me dijo que estaría bien, que eso no iba a impedir que fuera feliz. Me lo dijo directamente, en mi cara: «Ya no les hablo». En el caso de mi papá, por otras razones. Una vez escuché al papá de mi novio decirme que estaba gorda. Me soltó algo así como: «¿Por qué siempre te fijas en las gorditas?». Y yo apenas tenía 4 kilos de más en ese entonces. Me rompió el corazón. Terminé con él porque nunca me defendió. Pero, afortunadamente, con el tiempo crecí, terminé la universidad y empecé a avanzar en mi carrera profesional. Años después, mientras armaba un equipo de trabajo, llegó a mis manos el currículum del papá de mi ex. Decidí hacerle perder el tiempo invitándolo a una entrevista. Cuando me vio, parecía sorprendido y de repente se puso todo amable y me llenó de cumplidos. La vacante para la que entrevistaba era la mejor paga que había tenido hasta ahora. Pero no tenía las habilidades necesarias para el puesto. Así que le hice preguntas que estaban muy por encima de su nivel y simplemente se hundió. La entrevista fue un desastre total. Y ahora, ¿quién está gordo? Gota micrófono. Hace muchos años, mi papá sufrió un derrame cerebral. Para ese entonces yo había sido su cuidadora por casi 10 años. Todo pasó un domingo de Super Bowl. Esa mañana me había pedido que le preparara un montón de bocadillos para ver el partido. Así que fui al supermercado, regresé y le arreglé un gran banquete con todas sus cosas favoritas. Unos minutos antes de que todo estuviera listo, me preguntó cuándo iba a estar la comida. Le llevé una bandeja enorme y me miró fijamente a los ojos y me dijo: «Te conozco, pero no sé quién eres». Mi papá solía contar chistes malos, pero esta vez supe de inmediato que no estaba bromeando. Le respondí: «Soy tu hija». Y me contestó: «No, no tengo hija». Mi hermano vivía justo al lado, así que corrí volando para contarle lo que acababa de pasar. Usualmente tocaba la puerta, pero esta vez entré sin pedir permiso. Muy asustada, le conté todo y juntos regresamos. Al verlo, papá nos señaló y dijo: «Mira, Mikey, esta amable señora nos hizo un montón de comida para el partido». Me señalaba a mí mientras hablaba. Mi hermano le preguntó: «¿Quién soy yo?». Y él contestó: «Eres mi hijo, siéntate, vamos a comer y ver el juego». Entonces mi hermano le preguntó: «¿Y esa quién es?». Y nuestro papá respondió que no la conocía. Yo ya estaba llamando a la ambulancia, y mi hermano le dijo, usando mi nombre completo: «Ella es tu hija». Mientras todo esto ocurría, sentía que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Al día siguiente, en el hospital, estaba sentada con mi papá cuando empezó a llorar y me pidió perdón por lo que pasó el día anterior. Me dijo que recordaba no haberme reconocido durante el derrame. Nos abrazamos llorando y le dije que estaba bien, que sabía que no lo había hecho a propósito. No sé si alguna vez te amé de verdad. Solo pensé que podía transformarte en alguien a quien sí pudiera querer. Esas palabras me las dijo mi ahora ex esposa. Después de 10 años juntos, 8 de casados y con 2 hijos, el mayor fruto de una relación anterior de ella, al que abracé como propio poco después de que nació nuestro hijo menor, todo se desmoronó. Ella me fue infiel con el hermano de su mejor amiga. Y solo lo admitió cuando aquella amiga la presionó con decirme la verdad si no lo hacía. Y para colmo, esperó a que yo estuviera a 800 kilómetros, en otro estado, en mi primer día de entrenamiento para un nuevo trabajo, para soltarme la noticia como un golpe sorpresivo. Éramos mundos distintos. Ella, una joven de clase media alta, siempre impecable y acomodada. Yo, un metalero de clase media, con el pelo largo y sueños distintos. Sin embargo, yo siempre buscaba mejorar nuestro horizonte, alcanzando mejores empleos. Llegamos a un punto en que pude comprar una casa. Ambos conducíamos autos casi nuevos, y mi sueldo era lo bastante bueno para que ella pudiera dedicarse a cuidar el hogar y los niños. Pero nada de eso pareció ser suficiente para ella.
He llegado a estar en una mejor posición profesional que mi madre, quien ha atravesado muchas dificultades económicas durante largos años, y eso que mi padre ya no está. Ella crió a sus hijos con recursos muy limitados, pero siempre con un amor inmenso. Luchó contra un sistema que pocas veces la apoyó y logró dejar atrás algunas sustancias que la consumían. También lleva años batallando con la sombra del alcoholismo. La vida no le ofreció muchas cartas a favor, y sin embargo, de alguna manera, mi camino hacia una existencia más estable fue más directo. Me considero una persona firme y, ahora, me encuentro en un entorno un poco más tranquilo. Por eso me desgarró escucharla decir: yo no te crié, tú creciste por ti mismo. No te brindé tanto como pude para que llegaras a ser el hombre que eres hoy. Ahora siento que necesito ir a agradecerle todo lo que hizo por mí. Después vamos por un helado, pero primero tienes que compartir un rato con ella. Está así porque su mamá acaba de partir, le explicó su mamá a una niña que yo creía mi amiga. Hasta ese momento la valoraba porque parecía la única que quería estar conmigo después de la pérdida de mi mamá. Incluso cuando a veces me invadía una tristeza profunda sin razón y la ansiedad me consumía. Yo tenía 9 años y, a partir de entonces, me alejé de los juegos por más de un año. Creía que acercarme significaba cargar a los demás con mis sombras, y eso solo profundizaba mi desasosiego. Escuché sin querer a mi mejor amigo y a su esposa conversando. Y aunque no recuerdo sus palabras exactas, algo que dijeron fue algo así como: no quieres quedarte en la derrota, mira cómo estoy yo. Sí, me dolió escucharlo, pero la verdad es que tenían razón. Salí de la universidad con un salario miserable en un trabajo sin propósito, sin hacer nada que realmente dejara huella. Estaba solo, torpe para relacionarme, siempre atrapado en el humo de la hierba, fuera de forma, entregado a la pereza y sin rastro de disciplina. Eso fue hace como 13 años, ahora mi vida es muy diferente. Fue duro enfrentar esa realidad en ese momento, pero también era justo lo que necesitaba escuchar. Mi infancia fue, en gran parte, como si mi padre no estuviera presente. Después de que él falleció, mi mejor amiga desde la secundaria me confesó que siempre había asumido que él era mi padrastro, por la forma en que me trataba. Un fin de semana, cuando yo estaba en mis 20s, mi hermana adoptiva volvió a la ciudad. Salimos a comer y a tomar algo, ella, yo y mi papá. En un momento, alguien del trabajo de mi padre se acercó a nosotros. Señalando a mi hermana, le preguntó si ella era hija de mi papá. Por Dios, han pasado años y siento que todavía duele. Entonces mi padre se dirige a ese hombre y dice: ¿me estás tomando el pelo? Como si yo tuviera una hija tan hermosa. Casi llorando, salí corriendo al baño. Apenas se me pasó el malestar, me fui a casa. Al día siguiente vi a mi papá y él ni siquiera se dio cuenta de que me había ido o de por qué. Unos días después lo enfrenté y se molestó conmigo. Me dijo que era solo un chiste autocrítico y que yo estaba siendo inmadura. En serio, no me importa si tu hija tiene una joroba como Quasimodo y verrugas por toda la cara, pero jamás, nunca, le digas frente a ella que no es hermosa. Mi ahora ex esposa me miró directo a los ojos y me dijo: nunca te amé, estaba atravesando un momento difícil en mi vida y sabía que si me casaba contigo tú financiarías mi universidad. Quizá podría llegar a sentir algo en el camino o simplemente separarnos después. Para entender mejor todo, estoy casi seguro de que ella intentó, de manera deliberada, transmitirme una enfermedad que había contraído con su amante, buscando hacerme ver a mí como el culpable de la infidelidad. Tras esa confesión, le respondí: vaya, no pensé que admitirías tan abiertamente que solo buscabas aprovecharte de mí. Y ella me replicó: sabía que me ibas a señalar como interesada. Pero no es así, porque en verdad traté de querer de verdad. No fue que lo escuché por accidente, más bien lo vi sin querer. Estaba con una amiga que ahora es mi ex, y habíamos estado todo el día de compras. Ella no tenía un peso, así que prácticamente yo estaba pagando casi todo lo suyo. Y ojo, no es que yo anduviera con un billete ilimitado o que la llevara a pasear por pura vanidad o capricho. Simplemente se dio la rara ocasión en la que podía darme el lujo de gastar un poco, y la mitad de ese dinero fue para ella, que además era quien decidía a dónde íbamos después. En un momento, ella tenía las manos ocupadas y me pidió que le contestara un mensaje. Cuando abrí su aplicación de mensajería, ya tenía una conversación abierta y justo seguía algo que decía: literalmente estoy intentando, Moderov Borsoi se está tardando un montón, con un emoji de ojos en blanco. El contexto era que un chico quería verse con ella, pero yo la estaba haciendo acompañarme a hacer varios mandados. Me habría parecido bien ser el chivo expiatorio si ella en verdad no tuviera ganas de salir con ese chico. Pero lo que realmente me sacó de quicio fue que él respondió algo así como: qué maldita.
¿no puedes simplemente irte ya? Y ella contestó, no, ella no tiene dinero y yo intento ser amable, ¿pero cómo? Ella era la que ni siquiera tenía trabajo. Y lo peor es que no tenía ni la más mínima idea de que ella tenía planes o de que siquiera quería dejar de comprar. Cuando estaba en la universidad, una vez estaba haciendo tarea en mi cuarto, que quedaba justo al lado de la sala. Mis compañeros de cuarto y algunos otros amigos cercanos estaban en la sala platicando. Y de repente escuché que decían que yo no tenía personalidad y que los chicos del grupo solo me aguantaban porque estaban tratando de acostarse conmigo. Ellos no se dieron cuenta de que yo estaba en casa y se llevaron una gran sorpresa cuando salí de mi cuarto. Lo curioso es que ninguno se disculpó por lo que dijeron. Lo más extraño es que han pasado ya 12 años. Sigo siendo muy amigo de todos esos chicos y nunca tuve nada con ninguno de ellos. Si de verdad me tenían ahí solo por eso, vaya que han sido pacientes. Tenía como 11 o 12 años y estaba jugando afuera con una amiga. Luego fuimos a su casa, ella entró a la sala y yo me quedé parado en el pasillo, cerca de la puerta principal. No recuerdo exactamente cómo empezó la conversación, pero sí que escuché a su mamá decir, ella es tan rara. Su mamá no sabía que yo estaba ahí. Me quedé callado escuchando eso, y de repente salí corriendo de la casa llorando desconsoladamente. Después, mi amiga se disculpó, pero escuchar a una adulta llamarme rara me hizo sentir muy mal y por supuesto aún más diferente de lo normal. De inmediato fui a la casa de mi mejor amiga, donde su mamá me consoló y, con mucha ternura, me recordó algo que nunca olvido. Que las personas más increíbles en la vida son las que son un poco raras. No fue algo que me rompiera el corazón, pero sí me hirió y me perturbó la mente durante bastante tiempo. Deja de comportarte como una princesa caprichosa. Eres bonita, pero no tan bonita, me dijo mi papá cuando me regañaba por hacer berrinches, o sea, por no cumplir con mis tareas a los 15 años. La intención detrás de sus palabras era como decirme, no eres lo suficientemente atractiva para tratar a los demás con ese aire de diva. Nunca fui especialmente vanidosa, pero escucharlo de mi padre, que tiene un dejo machista, me dolió más de lo que esperaba. Ese mensaje no solo hablaba de mi apariencia, sino también de cómo él veía a las mujeres. Primero la belleza, después la esencia. Esa mirada hizo que me sintiera equivocada por simplemente ser yo misma. Otra frase que aún llevo marcada fue lo que me dijo mi mamá. Siempre estás tan negativa, eso no resulta para nada atractivo. Pasar por experiencias de abuso en mi infancia y el tormentoso divorcio de mis padres dejó huellas profundas. Y claro, a los 17 años me enfrentaba a la sombra de la depresión. Gracias, mamá, por hacerme sentir que las heridas sobre las que no tenía control estaban arruinando mi vida afectiva. Porque, al parecer, eso era lo que ella consideraba lo más importante. Amo a mis padres, pero debo admitir que también he sentido un profundo enojo hacia ellos.